Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Y preparando un tema con relación a la importancia de la misión, surgió este tema que ustedes ven aquí en pantalla. Hay un pensamiento que lo compartió mi presidente de la iglesia, y él, de ahí yo le saco algunos derechos, ¿verdad?, de consideración. El pastor Aldo, él compartió este pensamiento que dice: deberíamos estudiar las grandes señales que nos hablan de los tiempos en que vivimos. Deberíamos estudiar las señales que evidencian que algo está pasando en estos tiempos. Es evidente que nos encontramos muy cerca de la culminación de la historia de esta tierra, y cualquier cosa de naturaleza mundanal debería ocupar un segundo lugar al servicio de Dios. Deberíamos mirar lo que está pasando, deberíamos observar lo que está pasando. Un pastor que ya está retirado decía: deberíamos revisar en las noticias aquellas cosas que nos muestran el cumplimiento de los tiempos. Y esa cita está aquí también. Y luego dice que deberíamos recordar que nos encontramos muy cerca de la culminación. Esa palabra suena preocupante, pero debería sonar esperanzadora. Porque cuando tú estás caminando y caminando y caminando, subiendo un cerro, por ejemplo, y cuando te dicen falta poco para llegar a la cima, culminar debería ser símbolo ¿de qué? De satisfacción, de que estamos logrando la meta. Pero por lo general hay un pensamiento catastrófico sobre el tema de los tiempos finales, porque cuando hablamos de que se acaba el tiempo, nos da temor pensar en el futuro, qué va a venir, cómo va a ser la catástrofe. Nos han hablado de que vendrá intolerancia religiosa, está profetizado bíblicamente que ocurrirán algunas señales de que no será fácil en la caminata para los que vivan en los tiempos finales. Y ustedes compartieron conmigo la cita de 2 de Timoteo, que ahorita saldrá en presentación, y las Sagradas Escrituras mencionan aquí que los tiempos serán difíciles. Por tanto, vivir en una época difícil no es para nada halagüeño o esperanzador. Nosotros con el CIDE nacimos allá en la costa atlántica, cerca de Barranquilla, donde no habían problemas de violencia de guerrilla, por ejemplo. No así, no sé si en el caso de Liri, pero en el caso de mi esposa, en una zona donde hubo mucha violencia, allá también donde Carolina es. Y cuando los que somos colombianos veíamos secuestros, veíamos cómo, por ejemplo, un Pablo Escobar mataba, destruía, colocaba bombas, o veíamos cómo la guerrilla obligaba a cerrar iglesias adventistas y que no se predicara. Yo tuve la oportunidad de predicar en una iglesia que estuvo muchos años cerrada, la iglesia de Mesetas, de donde es Carolina. Y cuando yo prediqué ese sábado, algunos hermanos decían: ¿saben que esta iglesia por muchos años estuvo cerrada? Porque un día sábado, por ejemplo, como hoy, cuando el predicador estaba en la mitad de su mensaje, entraron la guerrilla, entró el ejército ilegal de la guerrilla armado y obligó a que toda la gente se saliera ese día y cerraron las congregaciones. Y cuando uno piensa en esos tiempos que eran difíciles, ¿cómo predicar en esos tiempos? Nos imaginamos y suponemos que no eran fáciles para los que vivieron en aquella época. Mi suegro fue colportor y él le tocó también sentir el repudio de la iglesia popular de aquella época, que obligaba a los que no eran católicos,
de la iglesia, los vetaban. Era una especie de bullying o de discriminación, porque tú no eras de la misma fe. No es fácil vivir en esos tiempos. Hablando de los tiempos o de las generaciones, hay un estudio desde el punto de vista de la historia y desde la sociología, permítanme comenzar desde ese punto, en que la historia se puede dividir en historia antigua y edad media, en la edad moderna, o la historia y la edad contemporánea. ¿Cierto? Creo que ustedes alguna vez escucharon de que la historia fragmentadamente se ha catalogado de esa manera. Pues bien, desde el punto de vista del estudio del hombre, del estudio del pensamiento y cómo se interacciona la sociedad, ellos dicen que no son 4 periodos, sino son 3 periodos. La historia se ha dividido en 3 grandes periodos. Y la historia más reciente, por ejemplo, de la edad contemporánea, en vez de existir edad contemporánea, existen 3 edades más. Es decir, según la sociología, no vivimos ya en la edad contemporánea, sino vivimos en la edad en que la edad contemporánea se fragmentó en 3 pasos más, o en 3 momentos de la historia. Y ese primer momento era la edad moderna. El segundo, la llamada posmodernidad, y el tercero, la hipermodernidad. Ahora, permítanme definir algunos conceptos. Cuando hablamos de modernidad, hablamos de la época de estos siglos, 19, 20, en donde lo más importante era lo que se podía ver. Era como los tomases de la Biblia, ¿verdad? Yo debo primero ver para luego poder creer. Si no tengo una comprobación de que eso existe, entonces no creo en eso. Y por tanto, la razón llegó a reemplazar la fe. En la edad moderna, el método científico era la única forma de evidenciar que algo era correcto. Si se podía demostrar en el laboratorio que eso existía, entonces era algo real. Pero si la ciencia no avalaba, entonces no podía existir. Y ahí comenzaron a surgir los problemas para los que teníamos fe. Los cristianos de aquella época comenzaron a discutir, y una de las grandes dificultades era cómo poder demostrar que un milagro existió. ¿Cómo poder saber si Jesús en realidad caminó en el mar y de pronto no era que estuvo en un lugar en donde la superficie no fuera tan profunda, y que Jesús o la Biblia siempre nos han estado engañando? Y comenzaron a surgir hasta predicadores como Ronald Numbers, que llegó a enseñar de que debíamos quitar todo lo que era mitológico de las Sagradas Escrituras. Solamente lo que fuera racional se debía creer, pero no los milagros se deberían creer. Y si a ti te quitan los milagros, hermano, ¿qué te queda? Si tú eres un cristiano que no cree en los milagros o en la fe, en las cosas que no se pueden racionalizar o lógica, ¿qué te queda? Si tú no puedes creer de que Dios te pueda sanar, como a estos chicos de Provadivet, que la ciencia, el médico dijo, en todos mis años nunca he visto un caso como el tuyo, pero ahora los vemos tocando un saxofón. Y si no podemos decir que eso fue milagroso, ¿qué nos queda? Del método científico también podemos aprender algo interesante, que fue triste. Floreció el capitalismo. El comunismo siempre demostró que tenía falencias, porque cuando los comunistas se hacen ricos, hay un dicho popular que dice, son comunistas hasta que se hacen ricos, o son ateos hasta que el avión comienza a caer, ¿cierto? Ahí todo el mundo comienza a invocar a Dios. El capitalismo llegó a reemplazar los sistemas sociológicos y filosóficos de vida, y el capitalismo demostró que se vino a quedar. De paso, parte del desarrollo de Apocalipsis 13 se desarrolla en un mundo capitalista, en donde todo el mundo globalizadamente quiere vivir como viven ciertos patrones de vida. Se dice que acá en Chile, por ejemplo, se vive como se vive en Estados Unidos. El consumismo, el estilo de comprar, cuando llegó algunos métodos de dinero o de forma de vivir, lo aprendimos de los grandes países. Y el concepto del modernismo dio lugar a otro aspecto. Permítame, por favor, dedicarle tiempo a esto, para luego podernos meter en el mensaje que quiero compartir con ustedes. La edad posmoderna o la época posmoderna se caracterizó por un periodo en la inmediatez. Lo que importaba era el presente. No importaba tanto racionalizar las cosas, lo que importa es disfrutar de las cosas. Ya no me interesa si el asunto se puede o no demostrar. El posmodernista llegó a tener el pensamiento secular. La palabra secular viene de una palabra que significa seculurum,
es decir, de este siglo. Lo importante era vivir, era disfrutar las cosas. No me interesaba tanto de dónde venían, si eran buenas o malas. Me interesaba ¿qué? Disfrutar las cosas. Y el pensamiento posmoderno es ese pensamiento que dice, si Dios existe o no existe, no me importa, porque para mí no es importante. ¿Correcto? Y ese pensamiento también llegó a tener un gran problema para la fe. Y dio paso a otros aspectos más importantes, tal vez como el consumismo, que era la gratificación inmediata, y de ahí llegó a surgir cosas como la llamada obsolencia programada. Por ejemplo, cuando se inventó la ropa, los primeros jeans o los primeros pantalones de mezclillas, se inventaron para que duraran 3 décadas. Hoy día la ropa no dura, tiene caducidad. Lo mismo los electrodomésticos. La ampolleta que más ha durado está en Estados Unidos, en una compañía de bomberos, tiene más de 100 años. La inventaron las grandes compañías como Philips, que inventaron ampolletas para que nunca se dañaran. Hoy día una ampolleta que cuesta 500 pesos o 600 pesos, ¿dura cuánto? Un ciclo de 100 usos o 100 prendidas o 100 horas. Es decir, está destinado a morir. Esta época fue una época también del desencanto. Comenzaron a surgir grandes guerras por el petróleo. La gente se comenzó a dar cuenta que a los capitalistas solamente le interesaba era el amor al dinero. Y la sociedad del presente, que solamente quiere cosas para el presente. ¿Qué pasa cuando tú quieres algo solo para el presente? Y no piensas en un futuro. No te presupuestas para un futuro. Te desencantas. Te comienzas a sentirte chasqueado. Y esa sociedad no podía satisfacer cuando ya el presente, el amor, sabe que aquí nació en estas décadas, también nació el amor del día, ¿no? Amor de una noche, esas relaciones sin compromiso. ¿Quién dijo que hay que casarse? ¿Quién dijo que hay que tener una estabilidad de hogar? Hay que ensayar o probar primero para ver si a mí me va a gustar algo. Y ese tipo de pensamientos comenzaron a desencantar a la sociedad. Una sociedad que no piensa sino en la gratificación inmediata está condenada también al fracaso. Goce hoy y pague mañana. Esos pensamientos todavía imperan en nuestros tiempos. Vienen desde esa época, ¿verdad? Compremos ahora en Navidad y en marzo, en abril, pagas tranquilo, no hay problema. Las grandes instituciones comenzaron a perder credibilidad, perder influencia. La gente se comenzó a dar cuenta de que habían abusos. Todas estas cosas de corrupción que en Chile se han visto, siempre han surgido, pero la gente comenzó a despertar porque los mismos medios de comunicación comenzaron a darse cuenta. Porque llegó el señor televisor y comenzó a mostrar más del mundo. Y la gente se comenzó a dar cuenta de que no todos vivían iguales. La gente comenzó a darse cuenta a través de la masificación de la comunicación que no todas las personas tenían las mismas condiciones de vida. Y no todas las personas eran felices. Y no todas las personas eran iguales. Y ese tipo de sociedad le dio paso a esta última sociedad que se cree que es la que actualmente estamos viviendo. Y es la llamada hipermoderna, la sociedad hipermoderna. Según estos investigadores, hoy día murió el posmodernismo y estamos en esta época. Hiper significa alto, mayor, ¿verdad? Por tanto, es una exageración de lo que era el posmodernismo y es la sociedad posiblemente desde el punto de vista, repito, de la sociología, en la que tú y yo nos estamos desenvolviendo, en la que nuestros hijos se están criando, en la que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Es la sociedad en la que nosotros debemos ser adventistas en esta sociedad. Si aceptamos esta postulación, por supuesto. ¿Correcto? Se cree que desde este punto de vista, esta es la época en donde a la gente le interesa más la belleza Barbie, ¿cierto? Que son bonitas por fuera, pero por dentro no tienen nada. De paso, Barbie es una muñeca que no existe en sus medidas. ¿Sabían ustedes eso? El cuello de la Barbie es imposible. Las caderas con las patas, o sea, con los pies largos, con la forma del antebrazo. No existe ese tipo de medidas para una mujer. Lo mismo la adicción a todo tipo de cosas, no solamente a las drogas. Adicción al consumismo de los medios masivos. Hoy día nosotros no solamente leemos o comemos
por lo que pensamos que debemos comer, sino como otras personas, como nuestro artista, como la sociedad nos ha enseñado a que vivamos. El predominio de la tecnología, ustedes lo saben, ¿verdad? Hoy día estamos viendo una pantalla porque la señal de la tecnología nos permite estas cosas. Pero miren esto, el hipermoderno se ha dado cuenta de que todavía existe violencia, el terrorismo que hoy vemos por televisión. Y vemos cómo los grandes países capitalistas se enfrentan a minorías radicales, ¿verdad? La historia desde el año 2001 cambió para siempre, cuando a Estados Unidos le husmearon y se le metieron en su patio sin que ellos se dieran cuenta. El país más protegido del mundo fue víctima de más de 3.048 muertes por causas radicales, por causas religiosas, por causas de pensamientos. Y ustedes se dan cuenta hasta dónde ha llegado el terrorismo. Hoy día volvemos otra vez como en la Edad Media, en donde las guerras son por los pensamientos religiosos. Y la paroxística o el significado del siempre más, algo más. Disfrutamos de esto, queremos más. Tenemos un hogar y yo quiero tener a otra persona porque ya me cansé de este primer hogar. Quiero una fe y me enseñan una doctrina, pero esta doctrina tiene tantos años, entonces quiero experimentar otro tipo de creencias. Y a veces se nos mete en cualquier idea rara o cualquier doctrina que no es bíblica, pero como suena interesante, construimos lo que se ha llamado el Jesús Frankenstein. ¿Ustedes habían oído hablar del Jesús Frankenstein? ¿Se acuerdan de quién era Frankenstein? ¿Cierto? Era un monstruo, en realidad no era un monstruo, iba a ser un super ser humano. Y el científico trató de construir a un superhombre, pero le quedó un monstruo. Y trató de buscar componentes y objetos de diferentes cualidades complejas para crear a un superhombre. Pero el hombre no puede crearse una raza superior. Ustedes han visto toda la tragedia humana cuando hemos querido crear. Y a veces hemos querido crear a un Jesús Frankenstein porque hemos querido construir a Jesús con un sermón de YouTube, ¿cierto? Leemos la Biblia por un mensajito de WhatsApp que me mandan todos los días y copiamos una idea de por aquí y buscamos un sermón por acá y comenzamos a construir una doctrina de todo lo que se le ocurre a la gente compartir por las redes sociales. Y creemos cualquier cosa. No leemos la verdad completamente, sino que hemos creado la verdad acomodada a nuestro gusto. Y ese es un problema también de esta generación, buscar una verdad acomodada. ¿Saben? Y aquí es donde nosotros entramos en materia con el mensaje de esta mañana. El hipermodernismo es paradójico, es como una vida bipolar, porque la gente disfruta, pero la gente no vive feliz. La gente tiene más, pero no disfruta lo más que tenemos. Podemos tener mayores satisfacciones, pero no somos las personas más felices, aunque no tuviéramos nada. Como la gente que vivía en una granja o vivía en una época en donde no tenían vehículos, pero eran más felices. Donde no tenían teléfono, pero se comunicaban más por un telegrama, aunque llegara 8 meses después. Que nosotros que tenemos WhatsApp, pero ni aún en la mesa almorzando estamos dispuestos a compartir con la otra persona. ¿Verdad? Y llegamos hasta el colmo de creer que si no tenemos internet no podemos comunicarnos con nadie. Hoy día, esta sociedad tiene grandes problemas de su estilo de vida, problemas psicosomáticos, es decir, llegar físicamente a reproducir lo que mi mente piensa que tengo. Eso es psicosomatizar los problemas. Ansiedad, depresión, suicidios. Cuando mi esposa colportó en Calama, aprendimos que Calama, o supimos que Calama era una ciudad que se suicida mucho. Y uno puede pensar y preguntar, ¿por qué una ciudad en donde hay plata, la gente se quita la vida? Porque la gente se da cuenta que con los dineros, con la satisfacción inmediata, no logran sentirse más felices. Y que a veces hemos estado persiguiendo rumbos diferentes y no correctos. Hay inquietudes por el porvenir que se perciben en vidas llenas de incertidumbre. Esta
es una generación que no rechaza la fe. La edad moderna rechazaba todo lo que fuera religioso, todo lo que fuera milagroso, todo lo que fuera de fe, todo lo que no se pudiera comprobar científicamente. La edad posmoderna no estaban ahí con el tema. Si mi hijo o mi mamá querían ser cristianos, bueno, ese es problema de ellos. Hay más tolerancia. Porque a mí no me interesa. Era el pensamiento posmoderno. El pensamiento secular le interesa es lo que a mí me gusta. Si a ti te gusta eso, bueno, está bien. Todos tenemos la oportunidad de disfrutar lo que queremos. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿O cuál es el gran desafío? Que vivimos en una generación en donde todos tenemos la oportunidad de compartir la fe, porque el hipermoderno busca respuestas a la fe. La persona que vive en esta generación sí le preocupa el futuro, sí le interesa saber qué es lo que va a pasar, porque la gente se documenta y la gente está observando que algo está pasando. Además, Pablo en 2 de Timoteo mencionó que esa era una realidad de nuestra generación. Si nosotros pensamos en que es verdad esta postulación sociológica de que vivimos en una época en donde la gente está preocupada del futuro, podríamos llegar a considerar que esos postreros días que menciona San Pablo, que son épocas de nuestra generación actual, le corresponden a una generación que necesita búsqueda o que está buscando una respuesta. Y yo quiero compartir con ustedes una traducción de 2 de Timoteo 3 del 1 al 9 que se encuentra en esta traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice acá. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, dice esta versión. No considerarán nada sagrado, ¿verdad? Nada de sagrado. No amarán, no perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán, el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, ¿verdad? A esto se evita, dice la Reina Valera del 60. Noten ustedes que Pablo menciona que la generación en la que actualmente vivimos es una generación que solamente le interesa su propio bienestar. Es una generación hedonista porque disfruta del placer, aunque el placer lo haga sufrir. La gente sabe que tomar es malo, pero disfruta tomar, ¿verdad? Sabe que no debería ser infiel, pero lo es. Sabe que no debería practicar cierto tipo de actividades que podrían perjudicar su salud, pero las practican porque disfrutan el placer que produce el momento, aunque los efectos colaterales no les interese y después sufran por ellos. Y es más, culpan a los demás, algunos culpan a Dios, otros culpan al prójimo por las propias decisiones que la persona está tomando. El narcisista es esa persona vanidosa que se ama a sí misma. Y Pablo dice que es la generación también en la que vivimos, ¿verdad? Narciso se cree que era alguien que se miraba en el espejo, en el agua y se sentía feliz, se sentía maravillosamente completo, hermoso con lo que era. Y no está mal en sentirnos satisfechos con lo que somos. Somos bendecidos porque el Señor Jesús, dice que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero este es un amor falso. Es un amor mentiroso. Es un amor hipócrita. Es un amor que no es el verdadero amor. El carácter light o superficial de esta generación también se desglosa como que tenían apariencia de piedad o que diciendo ser religiosos no lo somos. Y qué triste es eso. Porque Ellen White escribió que en el mundo hace más daño un cristiano mal convertido que un mundano. Porque si todos sabemos que don Pepe se emborracha, la gente lo ve que se da tumbos en la calle, nadie le dice nada. Pero cuando tú
hermano X o hermana Y, decimos ser y no somos, estamos generando una confusión en esta generación que está buscando respuestas, en esta generación que está mirando hacia el futuro y está queriendo buscar respuestas a los cataclismos, a las cosas que están pasando. Es una generación inestable que se deja llevar por sus propias pasiones. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes el control de un vehículo y no tienes los frenos? Y cuando no frenas en un semáforo que se ha puesto en rojo. La generación de hoy día está accidentándose, están teniendo problemas con su identidad, están teniendo problemas y nos están metiendo eso en las agendas socialistas que nos quisieron imponer, no solo en Chile, sino a nivel global. Están queriendo que nuestra generación se estrelle al no entender. Imagínense que hoy día ni siquiera es que alguien que sea hombre quiera ser mujer, sino cuando ni siquiera sabes qué identidad eres, que esa es también otra situación que pasa. Crear dudas en cuanto a nuestra identidad. Ese es un problema serio. ¿Quiénes son las personas a las que Dios nos envía a predicar hoy día? Son personas que no son ateas, tampoco son irreligiosas. Son personas que reconocen que Dios puede existir, que Dios existe también. Son personas que manifiestan piedad, pero manifiestan una clase de piedad que no es la que Dios quiera. Si ustedes leen conmigo, en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán en la vida, en la conducta, en la forma, en su estilo de vivir, negarán la eficacia de ella. Es decir, su forma de vivir demuestra que no funciona la fe que estas personas dicen tener. Todo el mundo hoy dice que cree. Cuando nosotros damos un estudio bíblico, la gente dice, no, yo creo en Dios. No, si yo oro todos los días, ¿verdad? A mí me lo han dicho como pastor. No, pero yo también leo la Biblia. Pero la vida de estas personas, de esta sociedad, demuestra que no le funciona ese estilo de vida. Y tal vez en esta mañana hay alguna persona que está viniendo a la iglesia, pero su fe no le está sirviendo. Es adventista, pero no le sirve ser adventista. No le sirve creer o practicar lo que está practicando. ¿Y por qué decimos ser? ¿Por qué ser lo que Dios quiere o supuestamente la iglesia quiere que seamos? Bueno, hay un gran problema de esta generación. La fe, el estilo de vida de la iglesia no les sirve, porque esa es nuestra generación. Y noten ustedes otras traducciones. Por ejemplo, no tenga nada que ver con esta clase de gente. El versículo 5 que yo tengo acá dice, evita a estas personas. Acá dice, no tengas nada que ver con estas personas. Acá dice, con esta clase de individuos, aléjate de estas personas. Y miren lo que dice más abajo la Nueva Versión Internacional. Con esa gente ni te metas. ¿Alguna vez nos dijeron así a nosotros? Tal vez cuando éramos niños, nuestros padres nos llegaron a decir. A mí sí me lo dijeron. Pero, ¿de quién hablaban? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo un papá le podría decir así a su hijo? Cuando está en malos pasos. Cuando está en un ambiente en donde hay pandillas, o donde hay un niño que se sabe que es ladrón, o cuando hay un niño que se sabe que es inmoral, que toma. Los padres dicen, yo no quiero verte con ellos. Ahora, aquí surge una gran pregunta, hermanos, y nos metemos más en lío y estamos ya llegando al gran desarrollo. La Biblia dice que esta generación es la que debemos evangelizar. Pero el versículo 5 dice que nos tenemos que alejar de esta generación. Entonces, ¿cómo evangelizamos a la gente de la cual nos deberíamos alejar? Muy bien, alcancé a leer tus labios. ¿Será que la vida nuestra debería ser? Pero permítame desarrollar algo. Si ustedes leen conmigo Apocalipsis 18, versículos 4 al 8, la Biblia describe a un movimiento, a una iglesia, a un símbolo de una organización, describe a una mujer. Y esa mujer, ustedes saben que en los primeros versículos de Apocalipsis 18, es el gran mensaje, es el gran sermón que debe ser predicado.
Es la gran luz que debería envolver al pueblo adventista, al pueblo remanente de los tiempos finales. Y en Apocalipsis 18, permítanme a mí ubicarme en las Sagradas Escrituras. De paso, nosotros que trabajamos con publicaciones y la iglesia, uno de los pilares en los que la iglesia se formó fue en las publicaciones. Hay una cita de Ellen White que se encuentra en el Colportorio Evangélico que dice que es en gran medida por medio de nuestras publicaciones con que el mensaje del mundo se proclamará y llegará a todos los rincones. Y gracias a unas publicaciones, al suelo chileno le llegó el Evangelio de la verdad. Y en Apocalipsis 18, que habla de ese cuarto ángel que ilumina al cielo con la gloria de Dios, con la revelación de Dios, tiene que pregonar un mensaje. En el versículo 4, el mensaje es: salid de Babilonia. Aléjate de Babilonia. La pregunta es, y creo que ya los curiosos ya lo leyeron en la pantalla, ¿cómo evangelizamos a Babilonia? Pues la respuesta es simple: no existe ningún programa misionero para evangelizar a Babilonia. Y puede sonar como, ¿qué? Claro, porque Babilonia no se va a bautizar. Babilonia tenemos que huir de Babilonia. Eso es lo que dice Apocalipsis: salid de Babilonia. Salid de Sodoma. Fue el mismo mensaje que los ángeles le dijeron a Lot. No hay un mensaje para Babilonia. Pero permítame ir acá y ahorita vamos a explicar qué es lo que estamos queriendo decir. Babilonia está desahuciada de la gracia divina. La Biblia dice que los que se queden en Babilonia serán destruidos. Era lo mismo que en Génesis 19, los que se queden en Sodoma y Gomorra, ¿qué iba a pasar? Fuego del cielo los iba a consumir. Por tanto, lo único que podemos esperar de Babilonia es el momento cuando sea castigada. Pablo por eso dice: no te metas con esta clase de gentes. En realidad no se está refiriendo a la persona por nombre y apellido, sino a la condición de estas personas. Pablo está diciendo: no practiquen lo que estas personas están practicando, porque el estilo de vida de ellos, la fe que ellos dicen tener, la religión que ellos dicen profesar y la manera de vivir que ellos dicen llevar, no los hace feliz y solamente les espera la destrucción. Y aquí es donde viene la urgencia del mensaje. Por eso Dios nos invita a abandonar, nos invita a alejarnos, nos invita a evitar ciertos estilos de vida, nos invita a alejarnos. Y nos dice categóricamente, como si fuera una imposición: aléjate de ese ritmo de vida. Jesús dijo en su oración de Juan 17: Señor, yo te ruego, no que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el mundo son personas, pero también el mundo en Santiago y en Juan simboliza estilos de vida, deseos de carne. Por tanto, Dios nos invita. La única estrategia para salvar a Babilonia es salir de Babilonia. Y es aquí donde viene la tristeza de este mensaje. Cuando nosotros pensamos en el versículo más lindo, ¿cuál es el texto más bonito? No estoy diciendo el más profundo, el más adventista, sino el más bonito de la Biblia. Tal vez podríamos pensar en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios a ¿quiénes? Al mundo. ¡Qué lindo! Y luego dice que el Señor amó de tal manera al mundo, ¿para qué? Para que todos nos salvemos indistintamente de cómo estemos. Para que todo aquel que en Él crea, y la palabra creer, pisteuo, significa confiar, para que todo aquel que en Él decida confiar su vida. Y ahí comienza Dios a hacer un filtro de separación. Y ahí comienza el mensaje del Evangelio a hacer una separación, porque creer significa abandonar cosas. Creer significa serle fiel a un estilo de vida. Creer significa tener una sola persona en la vida, Jesucristo. Y cuando yo solo tengo un amor, y cuando solamente tengo a una persona a quien amar, debo dejar de mirar a las otras, ¿verdad? El día que me casé con mi esposa, decidí solamente dedicarme para ella, separar mi vida para ella. Y cuando nosotros decidimos ser cristianos, decidimos alejarnos de otra mujer. Babilonia no puede entrar en la vida del ser humano. Y el gran problema es que Babilonia
está en medio de nosotros. Y al igual que esta generación, que sociológicamente es una generación bipolar, son felices, después andan tristes. Entonces vamos a darle antidepresivos para que vuelvan a ser felices, emociones instantáneas, amores instantáneos, obsolencia programada para todo. Disfruto de esto, ya no me gusta, ahora lo quiero de tal color, ahora viene el iPhone 6, luego el 7, el 8. Y todos queremos vivir metidos en esta vida del consumismo. Y queremos que así sea la iglesia. Y si la iglesia no tiene una pantalla HD, o si no tiene este programa, o este tipo de ritmo, esta manera de vivir, ya no nos gusta. Cuando Dios dice, es que tú no puedes convivir con Babilonia. Tienes que salir de ahí. No podemos vivir ahí. Hermanos, y aquí está la explicación en esta última estructura de idea. Abandonar los comportamientos. Cuando la Biblia habla de alejarse de esa clase de personas, no está diciendo que yo discrimino a alguien porque no sea adventista o bautizado. Por favor, eso sería el peor legalismo farisaico que podríamos caer. Jesús no se alejaba de las personas. Un día, un fariseo llamado Simón le dijo, Jesús, he preparado una gran fiesta para ti. ¿Te gusta? Me da vergüenza, no sé si tú vienes a estas actividades. Jesús le dijo, ni un problema, yo voy. Jesús fue porque se supone que Simón era cristiano. No es que cada vez que a mí me inviten a una fiesta yo voy porque yo soy el único. No, Jesús sabía dónde iba también. Hay que aclarar ese contexto. Pero saben, hubo una mujer que también fue, que era sobrina de ese fariseo, según la tradición, según algunos comentarios. Y que ese tío fariseo llamado Simón había perjudicado inmoralmente a su sobrina, de tal manera que esta sobrina, que se llamaba María de Betania, se convirtió en una mujer prostituta y se fue a otra región porque su familia no le creyó la historia a ella, le creyeron la historia al tío fariseo. ¿Cómo la va a perjudicar su tío? Estás loca, ¿cómo se te ocurre pensar así? Que Dios te castigue por lo que estás diciendo. Y María se tuvo que ir de casa a una región llamada Magdala, y de ahí viene el nombre María Magdalena, la misma hermana de Marta y Lázaro, la misma mujer que cuando Jesús le sacó 7 demonios, es decir, le sacó a Babilonia, espiritistamente le sacó su mal estilo de vida. María recibió de Jesús en Juan 8, mujer, yo no te condeno, vete y sigue viviendo como vives en Babilonia, ¿cierto? No peques más, sal de este estilo de vida, porque el Señor, cuando acepta a las personas como son, no las deja igual como eran. El Señor las acepta como somos, nos acepta, pero el Señor nos transforma, metanoia, produce un arrepentimiento, esa palabra que significa cambia el chip, cambia la mente. Por eso, hermanos, la estrategia, la única estrategia para evangelizar esta sociedad es saliendo de este estilo de vida de esta sociedad y haciendo sacar gente de ese estilo de vida. Hermanos, y aquí comienza el gran conflicto de los siglos. Y termino con esta parte. Ya voy a desarrollar unos 7, 8 minutos más, hermanos, de un mensaje. Jesús, dice la Escritura en Mateo capítulo 4, caminaba junto al mar de Galilea. Este es un ejemplo de cómo Jesús sacó gente de Babilonia. Y es el ejemplo de cómo nosotros deberíamos vivir por testimonio, como lo dijo nuestra hermana acá, para poder predicar. Antes de eso quiero contarles que había una parábola de un hombre que se llamaba Simón el Estilita. Y Simón el Estilita un día descubrió que debía ser puro y apartarse del mundo. Y se mandó a hacer un muro, ¿verdad? Una columna que tenía unas escaleras en donde él subió, y allá en lo alto Simón vivía alejado de la sociedad. Porque esa era la única forma en que él podía tener una mente pura, puritana, una mente lejos del pecado. Pero la Biblia dice todo lo contrario de Jesucristo. Jesús recorría las aldeas, vio a 2 hermanos, vio que uno se llamaba Pedro, sabía porque Jesús conocía el corazón, le invitó a seguirle. Luego dijo que les haría pescadores de hombres. Cuando dejaron las redes,
de su padre Zebedeo, Juan y Jacobo también siguieron a Jesús. Andrés y Pedro, hermanos, Juan y Jacobo, hermanos, comenzaron a seguir a Jesús, a observar el estilo de vida de Jesús. Jesús dedicó 3 años a enseñar a la gente cómo vivir. Y saben, curiosamente, las 3 grandes cosas que Jesús hizo, enseñar, anunciar y sanar, fueron el eje de su predicación. Y debe ser el eje de la iglesia adventista, el pueblo final, el pueblo remanente. Si queremos asemejarnos al Maestro. Pero saben ustedes que de estas 3 cosas hay 2 puntos que quisiera compartir. Primero, el primer milagro que Mateo menciona fue un milagro de curación. Interesante. Y segundo, lo que Jesús más le dedicó tiempo fue a sanar, a cambiar estilos de vida, a sacar a la gente de su mal vivir. Y saben, déjenme explicar lo que significa la palabra recorrer. Porque cuando Dios nos invita a salir del comportamiento de esta sociedad, a la vez nos invita a recorrer, nos invita a ir a buscar a las ovejas, nos invita a que a las personas les enseñemos a cómo salir también. Porque cuando el ángel le dijo, por ejemplo, a Lot, volviendo a la historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, el ángel le dijo, saca a tus hijos, a tus hijas, a tus yernos, saca a tu familia. Porque Dios no es egoísta, que quiere que solamente yo haya conocido el Evangelio y que mis papás y mi familia verán cómo se las arreglan. Que yo conozca el Evangelio solito y que mis compañeros de trabajo, de universidad o de estudio verán cómo viven. Ese es el problema de ellos. Ese es un pensamiento posmodernista. A mí solo me interesa lo mío. Cada cual verá cómo se defiende. Ese no es el pensamiento cristiano. Ese es el pensamiento de esta sociedad. Por eso vamos en un vehículo, en un colectivo, y si tú no metes conversa, nadie te mete conversa. A no ser que pillen que eres de acento extranjero, porque la gente tiene vergüenza a veces de hablar con la otra persona. En una sociedad en donde te demandan por cualquier cosa. Te demandan hasta por suponer o aparentar lo que en realidad nunca hiciste. ¿Saben? Jesús recorrió. ¿Y saben qué dice Josefo, un historiador judío? Que Jesús en Galilea, tan solo en Galilea, recorrió 200 lugares. Sin auto, sin bicicleta, sin moto, sin carreta, sin mototaxi, ni siquiera sin burro, sin asno, a pie, porque él entendía que la gente debía huir de Babilonia. La gente tenía que cambiar su estilo de vida. Por eso Jesús primero sanaba, pero a veces Jesús primero le sanaba emocionalmente, y a veces Jesús lo primero que hacía era, te perdono los pecados, porque esa es tu gran enfermedad. En realidad estás enfermo porque estás psicosomatizando un pecado que no te han perdonado. Y los líderes no podemos perdonar los pecados. No hay líder religioso en esta tierra que lo pueda hacer. Hermanos, voy concluyendo. Dios ha calificado a su pueblo y nos ha dado facultades. Todos tenemos dones. Ustedes están sentaditos ahí masticando pasivamente todo lo que aquí les estamos hablando. Pero queridos hermanos, o cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, el Señor nos ha confiado facultades, habilidades, y Dios quiere usarlas para invitar a otras personas a que cambien y que salgan de ese estilo de vida que les está destruyendo. Recuerden que la generación hipermoderna tiene miedo del futuro, porque saben que algo va a ocurrir. Por eso cuando en YouTube, cuando algunas, las llamadas fake news, ¿cierto? Noticias falsas dicen, si no apaga el celular a la medianoche va a ocurrir algo, todo el mundo apaga el celular. O en Iquique se va a pronosticar un terremoto nunca antes visto, y ponen una imagen del terremoto allá del sudeste asiático el año 2004 y ponen la ciudad de Iquique o en Antofagasta, y la gente le da miedo a las noticias falsas. Y creemos en esa religión de Frankenstein. Creemos todo lo que la basura a veces que hay en las redes sociales nos enseñan, cuando tenemos una verdad y tenemos una doctrina que deberíamos primero creer.
como los bereanos, comprobar si estas cosas son ciertas. Hermanos, el mensaje final debe ser dada a todos. ¿Creen ustedes que era la voluntad de Dios que solamente saliera Lot de Babilonia? ¿De que solo se salvase Noé con su familia? La Biblia dice, yo estoy preparando moradas. Si literalmente, escuchen muy bien, si literalmente las medidas que hay de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 22 fueran literales, la ciudad de Jerusalén abarcaría una sola ciudad, la de Jerusalén, más de 60 millones de personas. Y hoy día no existe una ciudad con ese número, a no ser que sea un gran cono, es decir, la ciudad metropolitana, pero una sola ciudad no tiene tantos habitantes hoy día, solo una sola ciudad. Hermanos, el Señor nos invita a que salgamos, pero a que saquemos personas con nosotros. Babilonia está desahuciada. No hay nada que hacer. Se le acabó su periodo de gracia. Ya no hay salvación. Solo hay un juicio para Babilonia. Por eso, nuestros amados que están ahí tienen que salir de ahí. No podemos pensar, bueno, Dios es misericordioso. Cuando venga el juicio, Él sabe que mi mamá tiene un corazón grande porque ayuda en la Teletón, porque no le echa el sucio del vecino. No, hermanos, las buenas obras, si no hay un corazón convertido y justificado por la fe en Cristo, como dijo un predicador, habrá muchos vegetarianos en el infierno y habrá muchos buenos hombres que ayudaron y que hicieron grandes cosas, y habrá muchas personas nobles, sinceras, pero la sinceridad no salva a nadie, hombres, mujeres. Nadie se salva por ser sincero. Es necesario un cambio de corazón, una conversión. El mundo necesita nuestro ministerio. El mundo necesita nuestra facultad. No tuve más tiempo para hablarles de uno de esos tantos ministerios que es un estilo de vida saludable, por ejemplo. Y muchas personas, la única manera en que pueden conocer a Jesucristo es cuando se les sana primero su cuerpo. Para otros, la única manera, como también hay una cita de Ellen White, es a través de una publicación. Para otros, la única manera de salvarlos es primero atendiendo a las necesidades físicas que tienen. Como dice Santiago, ¿cómo vamos a evangelizar a una Babilonia que se está muriendo de hambre? Cuando tú le dices, tranquilo hermano, que Dios te bendiga y que te supla. O cuando tiene frío y nosotros decimos, que el Señor te caliente con su espíritu. No se puede. La iglesia tiene que cubrir esa necesidad. Por eso la iglesia tiene diversos ministerios. Asistencia social, ASA, tiene las publicaciones, tiene a los colportores, tiene la hora médico-misionera, tiene ahora los centros de influencia. Queremos que la gente conozca cómo mejorar su calidad de vida. Porque la verdad más grande que tenemos es que si nosotros no ayudamos al mundo a salir de Babilonia, a personas a salir de Babilonia, que están ¿qué? ¿Qué dice esa cita, hermanos? La gente está anhelando que alguien les diga qué va a pasar y cómo salir de este cataclismo que viene. La gente ya no está ignorante, saben que algo va a ocurrir. Y nosotros somos los enviados. Hermanos amados, evitemos vivir como vive la gente, pero hagamos todo lo posible por sacar a la gente de su mala manera de vivir, de sus decisiones equivocadas, y mostrémosle a Cristo, el único que puede transformar los corazones. Yo les hago una invitación, pero esa invitación se la voy a hacer después que escuchen una parte especial. Hay un poema que mi esposa va a compartir con ustedes, y yo espero que ustedes descubran en este poema en qué parte del mundo creen ustedes que nosotros nos encontramos. El nocturno final. Está oscuro, es medianoche, y el reloj del campanario de la torre celestial da el postrer repiqueteo de las 12 campanadas que señalan que el horario de este mundo impenitente ha llegado a su final. Y repita lentamente: 1, 2, 3.
continúa la señal que nos muestra claramente que el horario de este mundo ya termina por malvado y que el que haya aceptado del Señor la invitación vivirá perennemente por los siglos sempiternos. Y el reloj inexorable de la torre celestial, repicando suavemente, continúa lentamente. 4, 5 y 6. Es mejor que aprovechéis, pues el fin ya se aproxima. Huid hoy de la cantina, evitad la risa loca, no echéis humo por la boca, que el borracho sobrio sea y el blasfemo se convierta en honesto paladín, y predique el evangelio, las nuevas del Dios eterno que preparan para el fin. Continúa el llamado. 7, 8 y 9. La verdad, ¿no te conmueves? Oh cristiano, estás dormido. Jesucristo no ha venido y eso te hace temerario. Haz ahora un inventario de tu vida al Dios eterno y evitarás del infierno las llamas devoradoras. Pon tu vida en el altar, donde la escoria se consume, que ascienda al cielo el perfume de tu vida al Dios eterno. No te quedes suspirando, tu vida a Dios encamina. Y el reloj sigue sonando. 10, 11. Y solo falta un segundo. ¡Oh, qué tristeza infinita invadirá nuestro mundo! Sacudida fuertemente, la tierra se tambalea, los montes al mar descienden y hasta las piedras se encienden al fulgor de su venida. Las ciudades corrompidas, cual Sodoma quedarán, al infierno bajarán, pues fueron impenitentes. No escucharon el llamado del Señor crucificado. 6,000 años de miseria a su fin habrán llegado. Qué tristeza haber perdido la eternidad ofrecida. Quiera Dios, querido hermano, que en este postrer segundo de la historia de este mundo, tu vida se halla escondida con el Señor de la vida. Amén. Hermanos, el llamado está. ¿En qué momento nos encontramos? El Señor viene pronto. Y las condiciones o la realidad de nuestra sociedad así lo vaticinan. ¿Qué quieres hacer con esa vida que Dios te ha dado, prestada? Porque tú eres simplemente un mayordomo del tiempo de Dios, del cuerpo, de la vida de Dios, de los recursos que Dios nos ha permitido tener. Tenemos que hacer un inventario y tener la disposición de entregarse al Señor. ¿Lo quieres hacer? ¿Es el deseo de tu corazón? Yo así lo he decidido, con mi esposa, con mis 3 hijos, y yo quiero que tú lo decidas contigo mismo, para que Dios te ponga en la vida una persona que también quiera decidir. Haz la decisión con tu familia, de que salgan de Babilonia, salgamos de ahí, y que si Dios nos permita vivir en este mundo, que nos aleje de los comportamientos que este mundo nos enseña, que nos destruye. ¿Le gustaría a usted hacer esa oración conmigo? Que oráramos juntos, puesto de pie. Vamos a pedir al Señor. ¿Qué les parece, hermanos, si alabamos al Señor? El capitán es vencedor. Y nosotros creemos en un Dios que ya venció. Amén. Por tanto, cuando Dios nos invita a salir, Él sabe que vamos a poder lograrlo y que vamos a poder llegar a la meta. Así que no nos debería dar temor el tiempo en que vivimos. El único temor es que nosotros practicamos o permitamos licenciosamente que nuestra vida se vaya por una decisión que Dios no está santificando. Ese es el único temor. Ayudar a que nuestra fe permanezca en el debido camino. Eso es lo único que debemos tener completa disposición. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Para terminar esta jornada de adoración. Querido Dios y Padre, nos hemos sometido al escrutinio, Señor, del Espíritu. Nos hemos sometido a permitir que sea tu voz autorizada de tu palabra la que nos hable en este mediodía. Ahora nos vamos, Señor, del santuario con la gran decisión de abocarnos a salir, a que nuestra vida esté completamente dispuesta para ti. Queremos
que nuestras familias sean el mejor sermón, que nuestra vida sea el mejor mensaje, que nuestra forma de vivir sea la mejor manera de llegarnos a una sociedad que es a veces inconstante. Por un lado, preocupada por la inmediatez, pero por otro lado, preocupada por el futuro, queriendo saber qué va a pasar y cómo ha de finalizar la historia de estas cosas. Ayúdenos a tener la oportunidad de acercarnos a una sociedad cada vez más necesitada de ti, pero a la vez una sociedad que se aleja por el egoísmo, por el orgullo, por la maldad. Por favor, Señor, permite que pueda vencer el espíritu en los corazones de nuestras familias, de nuestros amigos, que pueda vencer el Espíritu Santo en los corazones nuestros también. Gracias por esa oportunidad de ser vencedores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.